Amigos, prepárense. Lo que escucharán hoy cambiará para siempre su idea sobre los monasterios medievales. Piensan que las monjas eran mujeres tranquilas y modestas, dedicadas a la oración y al servicio de Dios. Pues bien, hoy les revelaré una cara completamente distinta de su vida, una que no se enseña en los libros de historia. Ni siquiera se imaginan los secretos que se esconden tras esas sagradas paredes. Quédense hasta el final. No se arrepentirán. Hoy nos sumergimos en el rincón más oscuro y prohibido de la Edad Media. Y si aún no se han suscrito al canal, es el momento ideal para hacerlo. Aquí revelamos secretos tan impactantes que les quitarán el aliento. Imaginen la Europa medieval. Por doquier reinan estrictas normas, la Iglesia mantiene su poder con mano de hierro, y las mujeres, en la mayoría de los casos, están destinadas a ser sumisas amas de casa. Pero los monasterios eran un mundo aparte, un rincón único donde las mujeres no solo encontraban refugio, sino una libertad sorprendente, que podía ser tanto una bendición como una maldición. Muchas de las que se convertían en monjas no elegían ese camino por voluntad propia. Sus padres, a menudo pertenecientes a familias nobles pero arruinadas, enviaban a sus hijas al convento como última esperanza para evitar la deshonra o los elevados costos de una dote. Pero, ¿cómo era realmente vivir tras esos altos muros bajo el constante control de estrictas reglas? Es aquí donde empiezan las sorpresas. Sigan viendo para descubrir qué se ocultaba tras esos muros. Lo primero que impacta: en los monasterios ocurrían cosas que, dicho suavemente, no se podían calificar de santas. Las monjas podían llevar hábitos, pero eso no impedía que organizaran fiestas clandestinas o mantuvieran correspondencia con hombres. Sí, han oído bien. En algunos monasterios se han descubierto túneles secretos que llevaban a aldeas cercanas o incluso a castillos. Estos pasajes eran usados por las monjas para encontrarse con sus amantes. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? A veces, esos túneles se descubrían siglos después, y aún hoy su propósito sigue generando debates entre los historiadores. ¿Suena impactante? Entonces no cambien de canal. Lo mejor está por venir. Otra faceta de su vida era la lucha por el poder. ¿Piensan que los monasterios eran lugares de humildad? Para nada. Las abadesas de algunos conventos poseían un poder tan grande que incluso los reyes podían envidiarlo. Administraban vastas extensiones de tierra, participaban en intrigas políticas e incluso podían enfrentarse abiertamente con los obispos. El poder de una abadesa dentro del monasterio era prácticamente ilimitado, y sus decisiones podían cambiar el destino de toda una región. Imaginen que muchas de ellas eran estrategas astutas y maestras de la manipulación. Algunas dejaron tras de sí archivos secretos llenos de cartas que revelan toda la magnitud de su influencia. Y si esto ya les parece demasiado, esperen un poco, porque lo más increíble lo contaré hacia el final del video. Así que, sigan con nosotros. Pero no solo el poder y las conexiones secretas hacían única la vida de las monjas. En algunos monasterios ocurrieron eventos que solo pueden describirse como místicos. De vez en cuando surgían historias de monjas poseídas que de repente comenzaban a comportarse de forma extraña. Gritaban, hablaban en lenguas desconocidas, predecían el futuro. Por supuesto, la Iglesia atribuía todo esto a demonios, pero algunos historiadores sugieren que detrás de estos casos podría esconderse tanto una protesta contra las duras condiciones de vida como los primeros indicios de trastornos mentales. Es interesante que fenómenos similares se describen en decenas de monasterios por toda Europa. ¿Coincidencia? ¿O algo más siniestro? Si quieren saber cómo la Iglesia manejaba a estas poseídas, no se pierdan lo que sigue. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar los conocimientos prohibidos que se transmitían de generación en generación dentro de los muros del convento. Sí, han oído bien. Las monjas eran unas de las pocas mujeres en la Europa medieval que sabían leer y escribir. Además, estudiaban medicina, alquimia y astrología. Imaginen,
Detrás de los muros del convento, una monja estudia en secreto el cielo estrellado o prepara pócimas medicinales que luego entregan a los aldeanos. Algunos de estos conocimientos eran tan peligrosos que revelar sus secretos podía costarles la vida en la hoguera. Pero eso no detenía a estas mujeres, y su impacto en la ciencia y la medicina de la época es incalculable. ¿Y saben qué es lo más interesante? Algunos de sus trabajos han sobrevivido hasta hoy, y los científicos todavía encuentran en ellos recetas únicas y descripciones de procedimientos que estaban muy adelantados a su tiempo. Impresionante, ¿verdad? Pero profundicemos aún más. ¿Alguna vez se han preguntado por qué en algunos monasterios las reglas del silencio eran tan estrictas? Por supuesto, se puede pensar que esto estaba relacionado con prácticas espirituales. Pero, ¿y si les digo que a veces era para ocultar sonidos? Imaginen el silencio nocturno, una luz de vela en la distancia y una monja deslizándose hacia habitaciones prohibidas para hacer algo que la iglesia jamás aprobaría. Estas reuniones nocturnas secretas a veces se convertían en el lugar donde se discutían ideas que, de salir a la luz, podrían haber cambiado el orden de la Europa medieval. Pero, ¿de qué hablaban? A veces, de ciencia, otras, de magia y otras de libertad. Un ejemplo es el caso de un monasterio en la actual Francia. Según la leyenda, allí las mujeres se reunían para aprender algo parecido a la alquimia, pero no para buscar la piedra filosofal, sino para crear venenos. Los historiadores han encontrado extraños registros en documentos de la época, donde se mencionan muertes misteriosas de altos invitados del monasterio. ¿Casualidad? Lo dudo. Sigue siendo un misterio qué ocurría realmente tras esos muros. Y lo más importante, ¿por qué historias como esta eran conocidas por la iglesia, pero la mayoría de las veces simplemente se silenciaban? Pero imaginemos por un momento que ustedes son una de esas monjas. Han ingresado al monasterio en contra de su voluntad. Toda su vida ahora está regida por estrictas normas, pero encuentran una pequeña escapatoria. Un lugar donde pueden ser ustedes mismas, soñar, amar. Y aquí viene la pregunta. ¿Arriesgarían todo por la posibilidad de sentirse libres? Aunque fuera un poco, algunas monjas, según sus acciones, claramente lo hicieron. Organizaron fugas, a veces en grupos, a veces en solitario. Estos casos suenan como historias de novelas de aventuras, pero en esencia eran tragedias, porque quienes escapaban, si eran atrapadas, eran devueltas. ¿Y si escapar no era una opción? Algunas monjas encontraron otras formas de luchar a través de la... Sí, en los monasterios prosperó la iluminación de manuscritos, y bajo capas de pintura dorada y elegantes dibujos a veces se escondían detalles muy inusuales. Por ejemplo, pequeños símbolos que pueden interpretarse como protestas o incluso mensajes secretos. Los historiadores aún encuentran estos enigmas en antiguos libros. ¿Qué querían decir esas mujeres cuyos nombres se han borrado de las páginas de la historia? ¿Eran bromas, mensajes personales o protestas profundas contra el sistema? Y lo más intrigante es que las respuestas a estas preguntas siguen siendo un misterio. Y ahora piensen, ¿realmente sabemos todo sobre la vida monástica? ¿O tras esos altos muros se esconden aún más secretos que esperan ser descubiertos? Si les ha gustado esta historia, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Aquí desentrañamos los rincones más oscuros de nuestra historia. Y si han llegado hasta este punto, escriban la palabra secreto en los comentarios. Veamos cuántos de nosotros disfrutamos revelando mitos y descubriendo verdades ocultas. Nos vemos en el próximo video.